habilitamos micrófono. Bueno, hoy me habían pedido asfixia perinatal, así que vamos a charlar un poquito de las alteraciones hemodinámicas de la asfixia perinatal, porque en general uno se ocupa mucho de lo que es el cerebro y la hipotermia terapéutica como tratamiento, ¿no es cierto?, de la asfixia, pero no tanto de las implicancias hemodinámicas y multisistémicas que tiene la asfixia en sí y el recalentamiento en particular. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de definición, de fisiopatología, de consecuencias hemodinámicas, algo de remodelado, implicancias del tratamiento, efectos hemodinámicos del tratamiento, algún caso clínico y conclusiones. En general se considera, de acuerdo a lo que dice la Academia Americana de Pediatría, que por definición asfixia perinatal es acidosis metabólica o mixta, con un pH de cordón menor de 7, un Apgar menor de 3 a los 5 minutos, presencia de manifestaciones neurológicas en el periodo neonatal inmediato, derivadas de la hipoxia o de la isquemia, con convulsiones, hipotonía, con manifestaciones de encefalopatía hipóxico-isquémica, y evidencias de compromiso multiorgánico. En general, cuando se produce un insulto hipóxico-isquémico perinatal, este insulto puede ser o agudo o crónico. El agudo es un evento súbito, es uno de los más frecuentes que vemos, con una hipoxia isquemia periparto, puede ocasionar daños severos, depende del impacto, ¿no es cierto?, que tenga el bebé, y en general es rápido. Eso que uno ve, se deprime el bebé en el momento de nacer, lo asistimos, y bueno, cuando uno hace el pH de cordón, se encuentra con los datos compatibles para tratamiento. Pero también puede ser una asfixia crónica, o sea que el bebé venga pasándola mal dentro de la panza y que sea una hipoxia prolongada y que obviamente al momento del nacer la tolerancia al nacimiento, que ya es un cambio hemodinámico muy significativo, es peor tolerada. O sea que se agrega a lo que venía arrastrando lo agudo. Puede llevar a adaptaciones fetales que afecten el neurodesarrollo y también lo afecten a nivel cardiovascular. Bueno, recordar un poquito los flujos, esto siempre yo se los hago de repaso, que un flujo en la vena umbilical normal es un flujo que no es pulsado, mientras que un flujo en la vena umbilical pulsado está indicando de que el corazón, o sea que está recibiendo los latidos cardíacos, por lo tanto algo pasa con ese flujo venoso. El otro tema importante es recordar que el flujo en la arteria umbilical es un flujo que tiene una sístole, pero que también tiene una diástole. Pero esta diástole, cuando empieza a estar ausente, eso es un flujo patológico. O reversa, eso es un repatológico. Y que a veces cuando vienen los obstetras y nos comentan, nosotros tenemos la obligación de saber qué es lo que significa cada cosa. El flujo en vena cava superior o vena cava inferior puede verse comprometido con alteración en este tipo de trazado, con aumento, digamos, de la sístole atrial y aplanamiento de la diástole y la sístole, y eso sería un flujo patológico. Un flujo ductal venoso normal, que el ductus es un elemento importante en la redistribución, pero sobre todo, adelante, es fundamental, entonces, que uno recuerde de que tiene una fase diastólica, una fase sistólica y una sístole atrial. Esta melladura es la sístole atrial. Entonces, eso sería lo normal, pero si se profundiza la sístole, como pasa acá, eso no es normal. Y si, aparte de profundizarse, se hace negativa, este componente de sístole atrial, ¿no es cierto?, eso es mucho más patológico. Y es de altísimo riesgo en cualquier recién nacido,
sea, esto que esté en la panza, que indicaría el nacimiento. Bueno, ya creo que vimos todos. Esta, recordamos, es la circulación fetal, que todos la tienen presente, así que no las vamos a repasar en este momento, pero sí vamos a repasar un poquito qué pasa cuando comienza la asfixia. O sea, cuando comienza la asfixia, esta sería la circulación fetal, y el bebé que está dentro de la panza, entonces empieza a alterar los flujos y empieza un proceso de redistribución. El órgano fundamental, dijimos, para este proceso de redistribución es el ductus venoso. El ductus venoso, que mandaba una ramita de la sangre bien oxigenada al lóbulo izquierdo del hígado, saca ese flujo y lo manda todo hacia la cava para que vaya hacia las cavidades izquierdas. Más o menos se considera que un 70% aumenta el flujo de las cavidades izquierdas y de la mitad superior del cuerpo. ¿Para qué? Para proteger al cerebro y proteger las coronarias. El resto de la sangre, entonces la manda, se mezcla con la cava superior e inferior y va a ir a las cavidades derechas y de ahí, ¿no es cierto?, por la pulmonar y el ductus a la aorta descendente para oxigenarse. Pero bueno, toda esta situación de redistribución está hablando de que puede fallar y entonces producirse una isquemia miocárdica porque se alteran las coronarias. Puede haber una encefalopatía hipóxico-isquémica porque falle la regulación en el cerebro y se alteren los flujos en el cerebro, disfunción miocárdica, acidosis y hipoxia. Bueno, ¿cuáles son los cambios clínicos que se presentan? ¿Y cuáles son los cambios a nivel hemodinámico desde el punto de vista clínico y la fisiopatología? ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca? En general, en la frecuencia cardíaca, el bebé se bradicardiza, y eso tiene que ver porque disminuye la repolarización en el nodo sinoauricular. Después tenemos una presión arterial que en general la presión diastólica aumenta, porque aumentan en general las resistencias para tratar de mantener el flujo a los órganos, y la presión sistólica disminuye. Y eso tiene que ver con el gasto cardíaco, que se compromete. En cuanto al color, en general hay palidez, tendrá que ver con la perfusión que se compromete, lo mismo que el relleno capilar, tienen que ver con una perfusión comprometida. La diuresis habla de un hipoflujo a nivel de los riñones o a nivel de otros órganos incluso, y puede hablar de un daño renal o simplemente de que el flujo está comprometido. En cuanto a los gases en sangre, acidosis metabólica está indicando ya injuria tisular, y lo mismo que la acidosis láctica. Así que tener en cuenta esos datos como fundamentales desde el punto de vista clínico. En cuanto a que el insulto hipóxico-isquémico genera una disfunción sistémica multiorgánica, o sea, uno está muy focalizado en lo que es el cerebro, pero la realidad es que el insulto es para todos los órganos. Si bien hay un proceso de redistribución, a veces este proceso de redistribución falla y entonces afecta al resto de los órganos. La disfunción miocárdica tiene una incidencia bastante variable, que va desde el 30 al 82% en los niños con encefalopatía. La inestabilidad hemodinámica acompaña en un 33 a un 77% en los pacientes en tratamiento con hipotermia terapéutica. Y la hipotermia terapéutica ha mostrado un efecto protector en la muerte neuronal desmonorfa, disminuyendo la morbimortalidad de la encefalopatía hipóxico-isquémica moderada a severa, y es el estándar de tratamiento. Pero, bueno, obviamente esto no está exento de los cambios hemodinámicos en cuanto a lo que es redistribución asociados al mismo tratamiento. O sea, en sí la hipotermia terapéutica beneficia claramente al cerebro, y hay que ver qué pasa con el resto de los órganos, porque también los puede afectar. Bueno, cuando analizamos un poquitito entonces lo que sucede con un insulto hipóxico-isquémico, bueno, vemos que hay
varias ramas de afectación. Insuficiencia adrenal, con lo cual el tono vascular puede verse afectado, por eso nos encontramos con vasoconstricción. Puede haber isquemia miocárdica, disminución de la contractilidad y la función cardíaca que van a afectar el gasto. Puede haber hipertensión pulmonar, que generalmente acompaña, hay que ver el grado de hipertensión pulmonar, y sabemos que eso va a afectar la precarga del ventrículo izquierdo, y por lo tanto va a afectar el gasto, o sea, la sangre que sale del ventrículo izquierdo. Pero por otra parte, también aumenta la poscarga del ventrículo derecho, por lo cual tampoco retorna sangre a las cavidades izquierdas. Entonces hay un doble mecanismo por el cual el gasto se compromete, y puede producirse injuria miocárdica isquémica. Por otra parte, el sistema nervioso central, por el proceso de redistribución que empieza a fallar, empieza a perder la autorregulación. Y ahí entonces el flujo cerebral puede encontrarse con variabilidad. Y de ahí surge la encefalopatía hipocicloisquémica. ¿Cuáles son los cambios que acompañan a la injuria isquémica miocárdica? Bueno, depresión de la función cardíaca, caída del gasto, hipertensión venosa pulmonar, por lo que dijimos, porque hay disfunción diastólica, hay dificultades para que la aurícula drene en el ventrículo, aumenta la presión en las venas pulmonares. Por otra parte, se mantienen las resistencias vasculares pulmonares elevadas, esto aumenta la poscarga del ventrículo derecho, lo puede llevar a una disfunción, caída del gasto del ventrículo derecho, bajo gasto más hipotensión venosa pulmonar, menos flujo sistémico. Entonces, la hipotermia terapéutica, si agrava la hipertensión pulmonar, puede ser una indicación de suspensión. La disfunción biventricular se ve con frecuencia en la miocardiopatía, de distinta etiología, se acuerdan que las veímos todas las etiologías. Y bueno, y los marcadores bioquímicos son los que nos van a permitir identificar el nivel de injuria miocárdica. Bueno, con respecto a la clínica, ¿qué es lo que puede suceder? Puede suceder que yo tenga una presión arterial sistémica baja, pero con oxígeno normal. O sea, tengo un pacientito que está asfixiado, pero bueno, está hipotenso, pero el oxígeno está normal. Entonces ahí hablaríamos de que puede haber una disfunción del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo, por lo tanto la meta de tratamiento en esa situación va a ser mejorar el inotropía. Ahí entonces la primera droga sería dobuta, segundo milrinona y tercero epinefrina. Y por último hidrocortisona. En cuanto a situaciones de hipertensión, presión pulmonar, entonces aquí la meta va a ser bajar las resistencias vasculares pulmonares y aumentar el flujo sanguíneo pulmonar. Entonces en esa situación lo óptimo sería óptima oxigenación, óptima ventilación y óxido nítrico. La vasopresina, si el paciente está hipotenso, es la dirección, porque actúa en hipoxia y en acidosis. Por lo tanto, sería, y la norepinefrina, que es reponedor de ATP y de óxido nítrico endógeno. En cuanto a la situación en la cual nos encontremos, de que realmente el bebé tiene todavía el ductus abierto y que podemos aumentar ese flujo, va a servir una descarga para las presiones pulmonares. Por lo tanto, otra de las indicaciones puede ser el uso de prostanoides. Y por último, la hidrocortisona cuando es refractaria la hipertensión pulmonar a los tratamientos. En cuanto a la disfunción del ventrículo izquierdo más hipertensión pulmonar, entonces aquí lo que vamos a tener que la meta va a ser mejorar el inotropismo, porque esta hipertensión muy probablemente tenga relación con la disfunción ventricular izquierda. Entonces ahí lo primero es hacer dobutamina, milrinona, prostaglandinas, ¿no es cierto?, epinefrina eventualmente o hidrocortisona. Pero si la disfunción es del ventrículo derecho también más hipertensión,
La meta va a ser mejorar el inotropismo, bajar la poscarga del ventrículo derecho y la precarga, para que la precarga sea adecuada, la precarga del ventrículo izquierdo. Y también la que retorne, ¿no es cierto? Porque está habiendo resistencia si uno tiene poscarga aumentada del ventrículo derecho. Entonces ahí la idea es dobutamina, óxido nítrico, prostaglandinas, para mantener el ductus abierto, vasopresina, noradrenalina, si fuera necesario, hidrocortisona, si es refractario. ¿Está claro? Bueno, en cuanto a la muerte neuronal ocurre en dos estadios. Nosotros sabemos que hay un primer estadio de la muerte neuronal primaria ante un insulto severo que puede haber muerte neuronal primaria debido a la misma hipoxia celular. Esto es todavía más frecuente en el impacto agudo. Se produce una interrupción brusca del flujo y esto genera hipoxia celular severa. El segundo estadio de la muerte neuronal demorada es debido a la liberación de radicales libres. Acción citotóxica de la microglía, falla mitocondrial y del sistema oxidolítico. La hipotermia terapéutica de los neonatos tiene un efecto neuroprotector por modificación de la apoptosis y por efectos sobre el metabolismo. La ventana terapéutica, ya sabemos todos, es aproximadamente 6 horas e intenta demorar la segunda fase. Estamos todos de acuerdo ahí. Ahora, muy bien, ¿qué pasa con el resto de los órganos? ¿Cuáles son los efectos en los otros órganos? A nivel cardiovascular, es frecuente que nos encontremos con bradicardia. Bradicardia que puede oscilar, ¿no es cierto?, incluso por debajo de 80. Puede ser bien tolerada si se mantiene la presión arterial. La realidad es que en general, como afecta el gasto cardíaco, altera también la presión arterial. La hipotensión, al disminuir el gasto y causar vasoconstricción, puede el bebé hipotensarse, porque realmente en principio se vasocontrae, pero el flujo que sale del ventrículo es escaso, entonces los órganos no se perfunden bien y puede haber hipotensión. La evaluación con ecocardiograma es recomendada para controlar el gasto. La presión arterial media debe mantenerse más de 40, pero en realidad lo que importa es tratar de desglosar la presión arterial y ver cuánto está afectada la sistólica, cuánto está afectada la diastólica. Porque sabemos que tiene relación la sistólica con el gasto y la diastólica con las resistencias. Un QT prolongado y arritmias ventriculares puede ser uno de los eventos cardiovasculares que uno puede observar. En cuanto a lo respiratorio, disminuye la producción de surfactantes. Por lo tanto, estos chicos pueden hacer una pseudomembrana hialina por consumo. Hipoxia por aumento de las resistencias vasculares pulmonares puede agravarla, el mismo tratamiento. Comprometer la entrega de oxígeno, haciendo desplazar la curva de la oxihemoglobina. Desbalance de electrolitos, puede generar hipocalemia, hipocalcemia, hiponatremia, hipomagnesemia, hipofosfatemia. En cuanto a la coagulopatía, disfunción plaquetaria y de los factores de coagulación. Uno bien recuerda pacientes, tuvimos uno muy típico que hizo una coagulación intravascular diseminada, importantísima, y que los signos primarios tienen que ver, ¿no es cierto?, con una probable suspensión del tratamiento. En cuanto a la sepsis, disminución de la respuesta proinflamatoria, o sea que son pacientes que tienen más riesgo de hacer infección. El vaciamiento gástrico se ve enlentecido. El recalentamiento, bueno, en general lo que procura el recalentamiento es reperfundir, ¿no es cierto?, mejor todas las áreas. Sin embargo, en ese proceso pueden darse convulsiones, apneas, e incluso hipotensión por vasodilatación, particularmente si estamos tratándolo con drogas, ¿sí?, en el recalentamiento, como vamos a ver ahora. En cuanto, sabemos que la hipotermia terapéutica es el estándar de cuidado
la muerte y compromiso del neurodesarrollo ocurre en el 45 al 55%, y siendo en general la razón cierta inestabilidad hemodinámica, que se da entre el 33 y el 77% de los casos. Los tratamientos compulsivos de hipotensión y de gasto, o sea, meter drogas, pueden no ser beneficiosos y también agravar la situación hemodinámica. La disfunción multiorgánica en general acompaña a la cardiovascular, o sea, no se da solita la cardiovascular, sino que va acompañada de las otras. Y en general, como todos los órganos sufrieron, la caída del gasto generada por la afectación cardíaca agrava aún más la situación. El 62% de los chiquitos con hipotermia, con encefalopatía, reciben inotrópicos al menos 24 horas. ¿Puedo interrumpirte ahí un ratito? Sí. Cuando un paciente está tratamiento compulsivo, porque verdaderamente el bebé si está hipotermia, o sea, tampoco lo podemos sobrecargar de volumen. ¿Cómo lo manejamos si no le podemos usar inotrópicos? Bueno, lo que sucede es que hay que ver si la precarga de ese bebé, como uno lo mide cardiográficamente, está afectada. Si está afectada, ahí no te va a quedar otra más que darle volumen, tendrás que estar cuidadoso, dar la función cardíaca para ver que ese volumen realmente lo pueda recibir, ¿no? Pero, porque bueno, es básicamente, si no estás agregando el shock hipovolémico a la situación. Ahora, totalmente. Ahora, drogas podés usar. Lo que estoy diciendo es indiscriminado y compulsivo. O sea, nace un chico afíctico que en general es tan pálido, tan bradicárdico, y uno empieza a ponerle droga, sin controlar la función cardíaca. Si no controla la función cardíaca, eso es una situación de riesgo. El 62% de los neonatos, entonces, te dije, reciben inotrópicos al menos 24 horas. Bueno, y ahora vamos a este complejo cuadro que tiene un montón de cositas interesantes. Vamos a analizar el efecto de la hipotermia. O sea, la hipotermia, que sabemos que tiene que ver con el daño neuronal inmediato, la circulación cerebral y la demanda metabólica, va acompañado de hipoflujo sistémico. Por otra parte, lo que sí seguro hace es bajar la frecuencia cardíaca. Si la estaba baja por la asfixia, mucho más baja lo va a estar por la hipotermia. Esa caída de la frecuencia cardíaca, como nosotros recordamos bien, es uno de los componentes fundamentales del gasto. En general, el volumen sistólico, fracción de acortamiento y de eyección no se altera, porque hay un aumento de la sensibilidad de la miofibrilla al calcio. Entonces, todos estos factores, si aparte, bueno, tenemos hipertensión pulmonar, hay menos precarga del ventrículo izquierdo, y entonces el gasto se va a ver afectado a tal punto que puede llegar a bajar un 30%. Lo otro que vamos a observar es que el índice de resistencia en la aorta abdominal, aorta descendente, se va a ver, va a estar aumentado, porque hay vasoconstricción. Entonces el índice de resistencia va a estar aumentado. Porque sabemos que la diástole sea plana y la sístole, claro, va a estar mantenerse, entonces ahí se aumenta. Bueno, todo esto, junto con la precarga, ya dijimos, la contractilidad en caso de que haya isquemia y disfunción miocárdica, va a generar una falla multiorgánica. Y ahí se produce la injuria isquémica. Por otra parte, en el cerebro sabemos que hay redistribución, hay pérdida de la autorregulación cerebral, el flujo sanguíneo cerebral se ve comprometido. Entonces, y esto sería toda la situación a la cual nosotros ponemos un paciente en hipotermia terapéutica, ¿no? Ahora, muy bien, ¿qué pasa
cuando lo sacamos de hipotermia terapéutica, porque esta es la situación. Dependerá mucho de cuánto es el gasto, cuánto es la frecuencia y demás, si lo tratamos o no. Si podemos evitar las drogas sinotrópicas, mucho mejor. Pero, ¿viste? Muchas veces son necesarias, y son necesarias que con control de la función cardíaca, porque todas las drogas tienen un tiempo de acción, actúan inmediatamente la mayoría, excepto la mirrinona que demora un poquito más, pero las demás actúan inmediatamente y por lo tanto el efecto es inmediato. Si logramos un efecto que es el buscado, no tenemos por qué durante toda la hipotermia terapéutica usar la medicación. O sea, tendríamos que ser más estrictos con los controles de la medicación que usamos. Entonces, ¿pero qué pasa con el recalentamiento? Lo ideal es que no tengan ningún inotrópico, porque lo que va a suceder es que en forma inmediata va a aumentar la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico se va a mantener, puede variar. Lo que va a hacer es que va a aumentar el gasto cardíaco. Eso es claro. Entonces, al producirse este aumento del gasto, lo típico es que la relación, el flujo en vena cava superior, que se mantenga estable, es lo ideal y lo buscado. Porque entonces evitamos la reperfusión y la injuria de la reperfusión. Lo ideal es que se mantenga estable, igual. Pero el flujo, el gasto va a aumentar. Por lo tanto, esta relación normalmente debe disminuir. Ahora bien, si esta relación, en vez de disminuir, aumenta más del 55%, esto es un índice de evolución anormal. Y esto tiene una sensibilidad del 75% y una especificidad del 81%. Quiere decir que cuando este flujo está alterado más del 55%, o sea, por encima del 55%, entonces ahí tenemos que tener cuidado porque ese chiquito tiene más pronóstico. Tenemos que vigilarlo muy de cerca. Con respecto al índice de resistencia de la aorta descendente, obviamente, con el recalentamiento va a disminuir la vasoconstricción, va a bajar el índice. Y con respecto a, bueno, por supuesto que puede haber alteración, aumento del flujo sanguíneo pulmonar y aumento del flujo y disminución de las resistencias. Y a nivel del metabolismo cerebral, verse aumentado con la liberación de radicales libres. Y bueno, todo eso constituye la repercusión. Pero el que evolucione mal tiene que ver mucho con que la repercusión nosotros cuidemos muchísimo, que no se produzca una injuria de repercusión. Y eso tiene que ver mucho con las drogas, tiene que ver mucho con el manejo que hagamos. O sea, que como viene más No, al momento del... No, a no ser que sea estrictamente necesario, que vos lo veas con un fallo sistémico que necesitas, pero tratar de mantenerlo con bajas dosis o nada. Bueno, esto es para mostrarles el flujo en la aorta abdominal. Este sería, ¿no es cierto?, un flujo que está aumentado, un índice aumentado, y esto sería ya mucho más, porque tiene reverso en diástole, ¿no? Y bueno, y el flujo en las venas cavas, que también es otro marcador. Bueno, con respecto a la asistencia ecocardiográfica, bueno, en cuanto a lo estructural, ahí viene la pregunta, volumen. Determinar que realmente el volumen que esté llegando a las cavidades derechas sea el adecuado. Dimensiones de paredes y de cavidades. Chiquitito el ventrículo izquierdo, chiquitito el ventrículo derecho, bueno, eso es un signo claro de que hay tipo volumen. Y si encima le agregamos y podemos controlar la vena cava inferior y ver colapsabilidad y distensibilidad, ahí vamos a poder administrar volumen con mayor seguridad. Pero no sin antes controlar la función cardíaca, tanto sistólica como diastólica. Entonces ahí tenemos elementos ecocardiográficos para sistólica, que ya los conocen ustedes, fracción de acortamiento, fracción de eyección, el TI, el squeeze, que nosotros no lo podemos hacer, pero bueno, sí podemos ver la función
de cómo se contrae el miocardio. El MAPSE, el MAPSE es un marcador de contractilidad que esté aplanadito, está indicando que la función sistólica está comprometida, que la función diastólica esté comprometida, y ahí tenemos todos los marcadores que sabemos de la relación EA, rendimiento cardíaco prolongado, bueno, el MAPSE prolongado, la relación entre el flujo y el músculo, o sea, E' comprometida, o sea, está por encima de 18, que la E' esté aplanadita en el Doppler tisular, que la aurícula izquierda está agrandada, o que haya resistencia, haya regurgitación tricupídea, pero que el chico no tenga hipertensión pulmonar, que sea por disfunción diastólica. Entonces ahí es importante ese diagnóstico porque el tratamiento también va a ser diferente. Si la función diastólica del ventrículo derecho está alterada, bueno, ahí también utilizamos el TAPSE y deformidad cardíaca. Y el tiempo de contracción del ventrículo derecho. Podemos también sacar el índice de contracción del ventrículo derecho. La función diastólica, índice de relajación y relación EA. Bueno, y acá están todas las variables juntas, para que ustedes las recuerden. Este sería el volumen de la aurícula. Acuérdense que esta onda EA es patológica. Ya de tanto mostrárselos, se lo van a acordar. Saber que, bueno, un ductus que tiene bidireccional de este tipo o con mayor componente de derecha-izquierda está indicando hipertensión pulmonar, lo mismo que un flujo a través del foramen oval de estas características, o un flujo en la vena cava superior comprometido, y por supuesto también en la cava inferior. Después, si tenemos los patrones, ¿no es cierto?, de función diastólica, recordar los de TI que ya nombramos, ¿no es cierto?, y la relación entre el flujo y la pared. Por otro lado, también la contractilidad por la fracción de acortamiento. Fíjense que esta contractilidad a simple vista no necesita medir mucho, está alterada, y los gastos. Medir los gastos del ventrículo derecho, del izquierdo, ver el flujo en las venas pulmonares. Si está alterado puede ser por dos razones, o porque no le llega sangre, porque hay hipertensión pulmonar, o porque hay disfunción en el ventrículo izquierdo, entonces no permite que ingrese la sangre. Cualquiera de esas situaciones, bueno, debe ser atendida. Y recordar que el bebé está en un proceso de transición, que es uno de los momentos más exigentes desde el punto de vista hemodinámico en la vida neonatal. Recordar entonces que la hipertensión o que las resistencias vasculares pulmonares tienen que ver con tres componentes, no con uno solo. No solo se trata de resistencia vascular pulmonar, sino que depende del flujo y depende de la presión capilar. Y que puede haber combinación entre ellos. Entonces es muy importante hacer el diagnóstico de cuál de ellos está comprometido, y aquí tenemos unos esquemas que siempre les muestro, que tienen que ver con una hipertensión por resistencia aumentada, son moderadas, donde hay engrosamiento, pero bueno, obviamente hay menos flujo de llegada a las cavidades izquierdas, hay un ductus que es bidireccional, un foramen oval que puede ser bidireccional, hay regurgitación tricupídea, puede haber menos ingreso de sangre a las cavidades por resistencia aumentada, y compromiso en el retorno a las cavidades izquierdas, lo cual va a afectar el gasto cardíaco y la perfusión tisular. Pero si esto se agrava, y acá se me corrió mirá, se me corrió, esto significa abombamiento septal, esto tendría que estar aquí. Bueno, si este abombamiento septal ocurre desde el ventrículo derecho, se me corrió, desde el ventrículo derecho al ventrículo izquierdo, entonces ahí tenemos dos elementos en el ventrículo izquierdo que va a hacer caer el flujo. Por un lado, el bajo retorno que tiene por las resistencias aumentadas y el bajo flujo, y por el otro lado, la menos capacidad que tiene el ventrículo izquierdo para recibir la sangre. Entonces el gasto se va a ver más comprometido, y por supuesto la perfusión tisular también. Pero si la causa es cardiovascular, ahí entonces tenemos que atender esta causa antes que la hipertensión pulmonar,
porque este ventrículo obviamente está dilatado, porque disfunciona. Y si está disfuncionante, tenemos que tratar de mejorarlo primero antes de bajar las resistencias vasculares pulmonares. Porque ese ventrículo tiene que tener capacidad de poder recibir la sangre que venga del pulmón cuando le pongamos opciones. O sea, esta coexistencia, ¿no es cierto?, es importante que uno la tenga presente a la hora de definir cuál es el tratamiento que voy a iniciar. Bueno, recordar entonces que la perfusión tisular depende del volumen, pero también depende de la bomba y también depende de la poscarga, y que parte de la poscarga también depende del transporte, depende de la integridad de los tejidos y de la calidad de oxigenación que pueda ofrecer el pulmón. Y que, bueno, otro de los elementos interesantes y que podemos utilizar en la asfixia perinatal es el TIPS, o sea, la espectrofotometría infrarroja. Esto es portátil, lo tenemos, es disponible y lo podemos usar un rato en el paciente, no necesariamente en forma continua, y medir sobre todo el flujo cerebral. Si nosotros tenemos un flujo cerebral que está por debajo de 55 en la oximetría regional, está hablando de hipoflujo cerebral, no estamos logrando el objetivo, que es bajar el flujo del cerebro. O sea que debiéramos controlarlo en todo paciente con asfixia. Bueno, y estas son las distintas situaciones de miocardiopatía isquémica, cuando ha fallado los mecanismos de regulación, y entonces, bueno, este es un paciente gravemente afectado, con mucha lesión endocárdica, que se recuperó, pero con enzimas cardíacas muy, muy elevadas, y ese fue el diagnóstico. Y esto, bueno, obviamente es el mismo paciente, que se encuentra muy afectado, con disfunción de chiquito. Fíjense, simplemente mirando el septum interventricular, sabemos que tiene hipertensión pulmonar. Y bueno, y esta es la situación típica de un paciente asfixiado, grandote, ¿no? Con una asfixia aguda, 3,85 kilos, 38 semanas. Acá tenemos un Apgar de 1,7, un pH de Coron de 6,92, hipotermia total, y aparte está con una oximetría regional cerebral de 35, o sea que estaríamos logrando de alguna manera el efecto, y regional en mesenterio de 25. Y esto eran las imágenes, contractilidad comprometida, gasto comprometido de los dos ventrículos. A ese bebé se le puso dobutamina porque la frecuencia cardíaca y el gasto estaban muy comprometidos. Y con eso respondió. Enseguida mejoró el gasto, mejoraron los flujos. La pregunta es cuánto tiempo uno lo va a usar, porque fíjense que el cerebral se subió. No sé si ese es un efecto que no... ¿Entienden? Yo no estoy segura de que esto sea bueno para el cerebro. Lo va a ser para el resto de los órganos, pero para el cerebro no sé que haya aumentado la oximetría regional. Por ahí, viste, ahí, una vez recuperada hay que suspender enseguida la dosis. Así que bueno, ya terminamos acá con las conclusiones. Cuando las pueda ver, espérate. Bueno, la hipoxisquemia entonces secundaria a la asfixia perinatal frecuentemente afecta a los recién nacidos, generando injuria del sistema nervioso central. Suele ir acompañada de inestabilidad cardiovascular, disfunción miocárdica, afectando la perfusión tisular y la entrega de oxígeno a los tejidos. La hipertensión pulmonar complica la evolución postnatal. La autorregulación cerebral puede ser afectada por la misma hipotermia y el recalentamiento la conduce a injuria por reperfusión. Es importante la vigilancia cardiovascular durante y en el post-tratamiento. La prevención de la inestabilidad hemodinámica sistémica y pulmonar puede disminuir la morbilidad y mejorar la perfusión tisular y la entrega de oxígeno. La asistencia con el ultrasonido en la cabecera del paciente puede
contribuir positivamente a la vigilancia. O sea que la injuria hipóxico-isquémica que ocurre en dos fases, el insulto agudo y la injuria de reperfusión. Y eso hay que tenerlo bien presente en la asistencia durante todo el tratamiento y el recalentamiento. Los neonatos son más severos, los neonatos con más severo y agudo evento tienden a empeorar su autorregulación y puede verse menos beneficiados con hipotermia terapéutica. 2/3 de los pacientes con severo o moderado eventos de hipoxisquemia desarrollan disfunción cardíaca, un poco 2/3, ¿no? Y que se agravan con la hipoperfusión tisular. Cambios hemodinámicos significativos acompañan el tratamiento y el recalentamiento. Un radio, que es lo que hablábamos recién, entre el flujo de vena cava superior y gasto mayor de 55 es mayor riesgo de lesiones en la resonancia. Por lo tanto, peor pronóstico. La hipotermia terapéutica produce bradicardia, disminución de gasto con incremento de la resistencia vascular sistémica y puede agravar la hipertensión pulmonar. El punto es cuánto uno tolera una bradicardia, hasta qué punto, y si la corrijo, por cuánto tiempo. Pero cuando hablas también de la saturación regional, si no habla eso de una repercusión, ¿no? Claro. Porque por eso es interesante poner... El reposo, que la quiere tener en reposo, que está trabajando. Exacto. Si le estás aumentando el flujo, por ahí no le estás haciendo bien. La asistencia con ultrasonido ayuda al diagnóstico y a la asistencia, así como al seguimiento longitudinal de las terapéuticas implementadas. Así que bueno, eso es todo lo que hay de asfixia hasta el momento. Cris, y cuando has hecho la medición del flujo en vena cava, ¿lo has visto cuando aumenta la saturación regional y cómo está el flujo en vena cava? ¿Y aumentó? Cuando vos ves, en general, el flujo en vena cava, vos decís cuando el recalentamiento. Claro, vos por ejemplo decís, mira cómo cambió esa saturación que dijiste regional de 35 que pasó a 85. En este momento se pudo. Lo ideal sería tener el flujo, pero muchas veces no lo usamos. ¿Cuántas veces no lo usamos al NIRS? Si lo tenemos ahí. Muchas veces, y simplemente... Y lo tenemos que compartir. Es que hay que compartirlo, porque no es necesario que sea continuo el uso. Pero vos lo ponés, y hay momentos claves en esto que para utilizarlo. La reperfusión y el recalentamiento es uno de ellos. ¿No? ¿Qué otra duda? No hay ninguna otra duda. La verdad que es lindo que todo se haga, ¿viste? Paso a paso, viendo lo que está haciendo la persona. Bueno, vamos a pausar. Y esos los niños que quedan de los 2/3 que quedan aquí con disfunción miocárdica, ¿cuánto tiempo quedan? Y bueno, algunos quedan, pero depende,